La curva de contagios de COVID-19 ya no es una curva, es una línea vertical ascendente. El 1 de enero superamos los 1.000 casos nuevos diarios por primera vez desde principios de julio. Y ayer, 5 de enero, ya se detectaron por encima de 5.000 casos. Esto sucede, por ahora, sin que la disparada sea acompañada por un crecimiento exponencial de internados en cuidados intensivos, ni de muertes por esta enfermedad. Ayer murió una única persona por este motivo, muy lejos de las decenas de personas que murieron diariamente a mediados del año pasado. Y la cantidad de enfermos en CTI era de 28, muy lejos de aquellos 500 y pico del momento más crítico de la pandemia. Pero la suba explosiva de casos propicia igual un aumento en la cantidad de testeos y de cuarentenas, mientras el gobierno analiza reducir la cantidad de días de aislamiento necesarios. ¿Cómo hay que pararse ante esta situación? Bueno, vamos a conversarlo con el infectólogo Julio Medina, profesor, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Doctor Medina, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días, Camila, un gusto estar con ustedes y un saludo a la audiencia. Gracias. Doctor, usted ayer publicaba en Twitter, hoy lo leíamos más temprano, decía, si parece COVID, es COVID, si no parece COVID, a su entender, es probable que también sea COVID. O sea, en su opinión ya hay una diseminación casi que absoluta del virus, ¿no? Sí, y ese comentario era producto, ustedes vieron que ayer prácticamente cada cuatro test realizados uno fue positivo, ¿no? Uh-huh. E incluso de varios de esos que dieron negativo, probablemente en los próximos días den positivo porque es gente que entra en cuarentena, ¿no? Entonces, está muy diseminado, hay un riesgo alto a nivel comunitario para que uno pueda adquirir este COVID. Y lo que estamos viendo, lo que están viendo los rastreadores, lo que estamos viendo los médicos clínicos a distintos niveles, es que hay una primera impresión de desestimar los síntomas. Bueno, es un poco de dolor de garganta nada más, no debe ser nada, o es un poco de corrimiento nasal, o parece que tengo fiebre, pero tengo un poca fiebre, bueno, en fin, o un poco de dolor de cabeza, o dolor muscular, o de articulaciones, o un poco de diarrea. Entonces, se desestiman los síntomas y eso es un riesgo porque en ese periodo ya obviamente las personas están infectando y pueden infectar a su alrededor, ¿no? Y que ahí quiso poner como una alerta, digamos, un llamado de atención a que ante cualquier síntoma de estos que está describiendo entonces, se opte por tomar medidas. Yo creo que lo primero que tienen que hacer las personas o entender todos, que dentro de esa responsabilidad compartida que todos tenemos, frente a cualquier síntoma uno tiene que rápidamente buscar aislarse, no interactuar más con las personas y buscar hacerse un test con cierta paciencia, porque ustedes ven que están bastante saturados los sistemas ahora, ¿no? Pero de alguna forma bajar la interacción con los primeros síntomas. Esto genera también otro problema en el futuro. Los médicos y el personal de salud vamos a ver cada vez más COVID, porque la curva va a seguir aumentando, y también pasa lo que nos pasó en la otra ola, como todo parece COVID y todo termina siendo COVID, alguna cosa que no es COVID pasa también por debajo del radar y terminan siendo atendidas más o diagnosticadas más tardíamente. Eso nos pasó también en la ola anterior. O sea que esto tiene un doble perjuicio, ¿sí? Uh-huh, claro. Este crecimiento tan brutal, así tan rápido, ¿lo asocian definitivamente con Omicron, con esta variante nueva? Bueno, ustedes saben que Omicron cuando llega, primera cosa con Omicron, ¿no? Hace 43 días nada más, no es nada en el tiempo, digamos, que fue identificada por los investigadores sudafricanos. 43 días, quiero recalcar eso porque no es que conocemos esta variante hace 6 meses, por lo tanto tenemos todavía muchas preguntas sobre ella. Lo que parece que sí ocurre es que cada que Omicron desembarca en un país, le lleva apenas 4 o 5 semanas en tomar el control y superar a todas las otras variantes, ¿no? Si nosotros asumimos que a mediados de diciembre probablemente empezaron las introducciones de Omicron, a mediados de enero será todo Omicron. Eso es lo que hemos visto que ha pasado a otros países. Si a eso le sumamos que la curva esta es realmente diferente, incluso si uno la mira visualmente y mira lo que pasó con nuestra ola previa de marzo a junio con P1, es una curva diferente hasta visualmente, es una vertical directa. Entonces
Esas dos variables nos hace pensar que probablemente lo que se esté diseminando sea Omicron, aunque deben haber casos de Delta todavía, ¿no? Uh-huh. Profesor Medina, a ver, quería preguntarle, usted hacía esta advertencia, ¿no? Por ejemplo, en ese tuit que nosotros resumíamos de no subestimar los síntomas, ¿no? Y buscar en ese caso aislarse y procurar, bueno, tener paciencia para hacerse un test. Pero le hago una pregunta más general, digamos, ¿cómo tenemos que pararnos ante esta nueva situación de la pandemia? Porque muy probablemente, cuando nosotros reportamos de la cantidad de casos diarios, haya personas muy asustadas, ¿no? Es lógico. Mi pregunta es, ¿se justifica el temor que supimos tener en otros momentos de la pandemia o hay que de alguna forma cambiar la forma de ver la enfermedad? Pienso en quien recibe hoy en día un diagnóstico positivo de COVID, ¿no? Hasta hace unos meses se le venía el mundo abajo, era una situación absolutamente incómoda. Hoy para la persona y para todos los familiares, los compañeros de trabajo, ¿no? Claro. No, sin dudas. Hay una visión individual como persona, como un individuo, digamos, y otra visión que es colectiva o más de comunidad, ¿no? O sea, Omicron es una preocupación seria, no debe ser desestimada y no es un resfrío nada más. O sea, eso es un mensaje que no es bueno dar, digamos, ni entender. Ahora, a nivel individual, las personas que están inmunizadas con 3 dosis ni que hablar, pero también las que tienen 2 dosis y no hayan pasado más de 180 días, están protegidas contra enfermedad grave y muerte, eso lo sabemos. Quien tiene 3 dosis está aún más protegido, que los síntomas que van a tener van a ser más leves o incluso asintomáticos en un porcentaje bastante alto. Ahora, eso es a nivel individual. A nivel colectivo, ustedes ya vieron lo que empieza a pasar. O sea, cuando usted tiene tanta cantidad de casos por miles, los sistemas empiezan a deteriorarse. Recuerden que las pandemias no son solo un problema de salud, es un problema social. Las pandemias siempre son problemas sociales y esto lo hemos reiterado muchas veces, es un problema que termina impactando a nivel económico, a nivel cultural, a nivel educativo, en fin, entonces deportivo, a muchos niveles. Entonces seguramente muchas personas ya han sentido el impacto de Omicron, aunque no se hayan infectado todavía o aunque hayan cursado una infección leve, ya sea porque tuvieron que entrar en cuarentena o en aislamiento, o tuvieron que suspender un viaje, o un familiar que no pudo retornar al país, quieren recibir una asistencia por un tema que no tiene nada que ver con Omicron y se encuentra con el sistema saturado. Bueno, ese es el gran problema, ¿no? Claro, si hoy uno quiere llamar a una emergencia, va a tener otras dificultades que en una situación normal y de repente ahí sí es una emergencia, yo decía hoy, ¿no? Seguro. Nosotros tenemos un sistema robusto, eso ya lo vimos y lo pudimos, tenemos un buen músculo a nivel país, a nivel de asistencia domiciliaria, ¿no? Es muy potente y eficiente el rastreo que tenemos. Fíjense que las emergencias extrahospitalarias medicalizadas que tenemos, o sea, las emergencias móviles, el año pasado los datos que teníamos eran cerca de 800.000 usuarios, ¿no? Y ellos están aumentando su respuesta en orientación telefónica, están aumentando su respuesta a nivel domiciliaria. Lo mismo ocurre con los distintos prestadores de salud que despliegan todo su sistema para poder soportar el embate de Omicron. Entonces, eso es fuerte, eso es muy sólido. Pero nadie puede escaparse, nosotros no nos podemos escapar como sociedad, que aunque usted no se infecte, o si se infecta y eso es una infección, cursa la infección de forma leve, el impacto puede ser incluso a otro nivel. Y eso no nos podemos escapar como sociedad. Usted puede tener otros problemas de salud y encontrarse con el personal de salud cansado o agotado dentro de unas 2 o 3 semanas después. Y eso no es bueno para nadie. Pueden empezar a requerirse más internaciones a nivel hospitalario, porque CTI sabemos que no se van a saturar, sabemos que las muertes van a ser menos, eso es bastante claro por ahora con Omicron, pero los ingresos hospitalarios ya no es lo mismo. De a poco empiezan a aumentarse la necesidad de camas a nivel hospitalario, lo hemos visto en todos los países. Entonces, todos como sociedad vamos a terminar pagando un peaje por esta ola que tenemos. Entonces, haciendo una suerte de conclusión a este panorama que pintaba usted, ¿cómo tenemos que reaccionar? ¿De la misma manera que en 2020 en cuanto a
tratar de aislarse un poco más, de volver definitivamente volver al saludo con puño, ¿no? O que mucha gente ya haya vuelto a saludar con besos, con abrazos. ¿Extremar ese tipo de medidas? Bueno, yo creo que tenemos una responsabilidad compartida, eso siempre ha sido así, lo que pasa que a veces nos olvidamos un poco de eso. Todos tenemos roles distintos en la sociedad, ¿no? Usted tiene su rol, yo tengo el mío, los oyentes tienen, cada uno tenemos un rol en la sociedad. Pero hay un rol que debería ser común para todos nosotros, para todos los uruguayos, que es tratar de enfrentar a un enemigo que es formidable. O sea, Omicron es realmente muy transmisible, puede generar un daño que no veamos inicialmente. Así que todos tenemos que hacer un esfuerzo para enlentecer esta curva vertical, ¿sí? Todos tenemos que tratar de bajar esa velocidad de transmisión del virus y todos tenemos que ayudar a cortar las cadenas de transmisión. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, si vamos a interactuar con 5 grupos diferentes de personas en las próximas 2 semanas, bueno, interactuemos menos, elijamos 1 o 2 interacciones. Si vamos a hacerlos adentro de un espacio cerrado, hagámoslos en un espacio abierto. Si vamos a reunirnos con 40 personas, reunámonos con 10. Uh-huh. Si tenemos síntomas incipientes de un cuadro respiratorio, aislémonos, dejemos de socializar y busquemos testearnos. Si nos aislamos porque somos positivos, respetemos el aislamiento de 7 días, en caso que uno tenga 3 dosis. En fin, tenemos que tener una responsabilidad. Eso no quiere decir que los uruguayos dejen de socializar y que aprovechen el verano porque estamos todos cansados, eso no, pero tiene que haber una responsabilidad y aceptar que es una responsabilidad compartida y que todos desde el lugar que estemos podemos hacer algo. Eso es así. Sin duda, Omicron cambió la forma de ver la pandemia en varios sentidos, ¿no? Hace unos días comentábamos, por ejemplo, que en Estados Unidos hay especialistas que están empezando a discutir esto de contar los casos diarios, ¿no? Como hacemos desde el principio de la pandemia, con el argumento de que esto está generando quizás un pánico excesivo también en las personas y que ya no refleja sobre todo lo que reflejaba al comienzo de la pandemia, ¿no? Cuando uno seguía los casos diarios, porque eso tenía un correlato inmediato con cantidad de CTI, con cantidad de muertos después. ¿Usted cómo se plantea en esa discusión, por ejemplo, hoy en día? Bueno, hemos recorrido ya este tema en los últimos meses, incluso cuando no teníamos muy pocos casos, ¿no? La necesidad de no expresarlos diariamente, empezar a expresarlos de repente semanalmente. La verdad es que nadie tiene un modelo para eso. La verdad que el mundo entero sigue reportando los datos, algunos incluso con mucho más detalles hacia la población que lo que se da en Uruguay. Siempre lo que tenemos que ver es la tendencia, ¿no? Tenemos que ver la tendencia. Bueno, nosotros en 1 semana triplicamos los casos activos. Bueno, eso es un dato importante. A veces el dato solo diario, uno no logra percibir el problema. Sí, cuando empieza a ver las tendencias a lo largo de 7, 14 días, ¿no? Entonces las tendencias son las que tenemos que ver. Uh-huh. Pero en principio no le parece mal que ahora sigamos con esa situación. Digo, pensando en esto otro lo que puede generar un excesivo pánico o retracción también de la gente, ¿no? Sí, el comportamiento de la sociedad es complejo y falta mucho estudiar eso todavía, ¿no? Cómo responde la sociedad frente, ¿no? Omicron nos agarra en un momento en que el mundo estaba con una fatiga pandémica, en un momento en que todo el mundo quería hablar de endemia y parecía que poco más que por decreto se quería terminar la pandemia. La pandemia va a terminar cuando el virus deje de hacer sus mutaciones y deje de diseminarse tan eficientemente. Entonces, en ese escenario es complejo cómo informar y cómo ir llevando el pulso de la pandemia. A mí no me parece mal como lo está haciendo Uruguay. Tal vez incluso tendría que darse más datos para que las personas entendieran el problema. De repente, en las próximas semanas sería útil que las personas supieran cuántas personas se están hospitalizando. Todos los clínicos sabemos que en cada institución donde trabajamos ya lentamente las hospitalizaciones empiezan a aumentar.
Entonces, bueno, de repente dar los datos de hospitalización en cuidados moderados puede ser un buen termómetro para que las personas entiendan que esto no es un resfrío nada más, ¿no? Cuidados moderados, a sumar esa categoría. Pero Yo pienso, creo que sí. con lo que usted está señalando, usted no se afilia, por lo tanto, a la tesis esta que está circulando de, bueno, esto puede ser, Omicron puede traernos el fin de la pandemia. Para usted todavía no es así, no es que esto empiece a transformarse en la clásica gripe, digamos. Pero es que este virus no nos ha dejado de sorprender, Romina. O sea, sigue siendo un virus pandémico y nosotros seguimos estando en pandemia. O sea, tratar de predecir que las cosas van a ser de una determinada manera cuando el virus todo el tiempo nos ha sorprendido en estos 2 años, realmente no parece la mejor opción, por lo menos. Yo creo que hay que seguir con prudencia, hay que seguir aprendiendo del virus mientras la humanidad sigue avanzando en generar nuevos tratamientos, para tener más herramientas para afrontar el virus, ¿no? La verdad que yo no puedo responder a esa pregunta porque el virus no nos ha dejado de sorprender. Entonces, ¿qué va a pasar en marzo, en abril, en junio, en agosto, en noviembre? La verdad, quien diga que lo sabe, creo que no sabe de lo que está hablando, me parece. Sin embargo, empiezan a aparecer algunas voces que reclaman que se abandone la estrategia de testeo masivo. Hoy habíamos leído los ejemplos de dos médicos, el pediatra Gustavo Giacchetto, que también es profesor en la UDELAR, que publicó ayer en Twitter: el testeo masivo está provocando aislamientos y cuarentenas excesivas, lo que no es sostenible en el tiempo ni se justifica en el escenario actual. Y también leíamos de otro doctor, Sebastián González Dambrauskas, que escribía: en países con Omicron ya se dieron situaciones ridículas, como saturar niveles de atención, incluso hospitales, por personas que van exigiendo test por síntomas banales, motivados por miedo. Con más testeo el problema asistencial aumenta, publicaba ayer en Twitter. Y esto que decíamos de la sobrecarga en el primer nivel de atención ya se estaba viendo acá en nuestro país. Para usted, estábamos hablando hasta ahora de los reportes en prensa o los informes que se publican, pero en cuanto a la estrategia de testeo, ¿puede ser una opción cambiar los criterios de testeo masivo, dejar de testear a gente que sea asintomática, por ejemplo, o hay que mantener la estrategia actual? No, muchas veces es el propio virus el que va obligando a que se tomen determinadas decisiones, ¿no? O sea, el país tiene que hacer lo más posible para ayudar a cortar las cadenas de transmisión. Y la única forma es usted diagnosticando precozmente, aislando a las personas que son infectantes, y poniendo en cuarentena a los que están en riesgo de haber adquirido la infección. Y la única forma de hacer eso es hacer diagnóstico y rastrear. O sea, ¿pero qué pasa? Omicron es tan veloz en infectar que es lógico que en algún momento se pueda perder esa capacidad. Bueno, pero en el momento que la perdamos, vamos a decir, Omicron nos obliga a pasar a una estrategia de diagnóstico solo epidemiológico. Si usted empieza con dolor de garganta ahora, tiene fiebre y tiene un contacto positivo, lo más probable es que tenga COVID en ese momento. Entonces, en algún momento puede ser que para las poblaciones más jóvenes y con pocos síntomas ni siquiera sea necesario hacer test diagnósticos. Pero creo que todos los países en el mundo están intentando de alguna forma retrasar que no se infecten todos juntos. Ese es un poco el mensaje, o la mayor parte estirar esa curva lo más que se pueda. Entonces, que se haga el esfuerzo por rastrear, por testear y aislar y poner en cuarentena, no es una opción que uno pueda abandonar tan fácil, tiene que hacer los máximos esfuerzos. Ahora, Omicron probablemente termine obligando a que eso uno no lo pueda hacer. Cuando eso suceda, es probable que se pueda dar ese paso y decir, bueno, yo paso a hacer diagnóstico epidemiológico y por contacto, y digo, este paciente es probablemente un COVID y no le puedo hacer test a todo el mundo y va a estar en aislamiento 7 días y se terminó. ¿Se entiende? Eso que decía usted, si parece COVID, es COVID, ¿no? Volviendo a eso. Bueno, en esta época del año no estamos en invierno donde circula influenza, uno puede diagnosticar algún caso por alguna razón, pero por lo menos en Uruguay circulación intensa o importante de virus respiratorios en este momento no hay, estamos en verano, no es época de circulación de virus respiratorios, entonces si uno parece tener un cuadro viral y con esta diseminación de SARS-CoV-2 en nuestro país, es probable que usted tenga COVID, ¿no? Entonces, pero son
son estrategias que el ministerio todo el tiempo está analizando. O sea, las personas tienen que entender que para cuando sale una resolución, se está trabajando hace semanas en eso, se está pensando, se está siguiendo el pulso de la pandemia, ¿se entiende? Uh-huh. No se sale un día para el otro a tomar una decisión porque sí. Entonces, todos los escenarios siempre se están teniendo en cuenta. Estoy pensando en esa situación que usted decía, bueno, por ahora se puede seguir con el testeo o, por ejemplo, o es adecuado, ¿no? Testear lo más posible. Hay un aspecto que acá en el que no se ha avanzado mucho, que tiene que ver con los test, más bien que se puede hacer uno, ¿no? Que eso en otros países está mucho más extendido y a uno le permite tener un control sin llegar a esa saturación en el primer nivel de atención, ¿no? Sí, Uruguay no dio todavía los test nasales, dice usted. Claro. Los más fáciles de hacer. Sí, en muchas partes. Digo, porque pienso que podría ayudar, ¿no? En este nivel de... Sí, yo pienso lo mismo, que podrían ayudar. De hecho, yo tengo 4 aquí arriba de mi mesa, porque mi hijo que vino de Rotterdam me los trajo, yo pedí que me trajera para tenerlos acá. Entonces, sí que podría ser una opción. Uh-huh. Lo último, profesor Medina, hay población que está preocupada, más allá de la preocupación general que yo señalaba antes con el tema de la cantidad de casos nuevos, por su situación de vacunación, ¿no? Estoy pensando sobre todo en lo que comentábamos hoy más temprano de personas que tienen 2 dosis de Pfizer, que recibieron 2 dosis de Pfizer y que todavía no les asignaron número para la tercera dosis. Y bueno, ante un creciente cantidad de número de contagios, nuevamente se ponen como en alerta, ¿no? Preocupados en que pueden haberle bajado la cantidad de anticuerpos. ¿Para ustedes un foco de preocupación, digamos, esa población ahora que todavía no tiene esa tercera dosis? Y no porque no lo haya querido hacer, que puede haber casos, sino porque no ha recibido todavía la comunicación. Sí, no, una cosa para llevar tranquilidad, la protección sobre muerte e ingreso a CTI es muy alta todavía, a pesar de que tengan solo 2 dosis, ¿sí? O sea que en eso hay que llevar tranquilidad. Que tener 3 dosis va a proteger más que 2 dosis, que protege, no que va a proteger, que protege más que 2 dosis, sobre todo para ingreso hospitalario, es una realidad. Entonces, bueno, las personas que tengan 2 dosis, que tengan alguna precaución adicional, no está mal, sería algo inteligente de hacer, tienen más riesgos de infectarse y de transmitir el virus que alguien que tiene 3 dosis, aunque los que tienen 3 dosis también se pueden infectar y transmitir el virus, porque las vacunas, volvemos a reiterarlo, no fueron diseñadas para cortar la cadena de transmisión en sí misma, sino para evitar muerte, ingreso a terapia intensiva, ingreso hospitalario. Entonces, esas personas, un poco de tranquilidad, pero apenas les den agenda o los puedan vacunar, que busquen recibir la tercera dosis, sí, tal cual. Estos días, doctor, en la primera quincena de enero, sobre todo, es habitualmente tiempo tiempo de licencias para mucha gente, pero muchos jóvenes que se van para afuera, que alquilan casas con amigos, hay muchas fiestas estos días ahí en los balnearios del este. De hecho, entre jóvenes circula un chiste que es, si no tenés amigos con COVID, entonces no tenés amigos. Y bueno, circulaban otros chistes de ese estilo, de las familias preocupadas esperando por los hijos que iban a volver de estas zonas. ¿Cómo deberían proceder los jóvenes que están en estas situaciones, cuando a regresar a las casas con las familias, por ejemplo, quizás haya que tener cierta precaución de tenerlo un poco aislado o algún test preventivo, quizás? ¿Cómo recomienda usted que se comporten las familias ahora cuando se termine este periodo y vuelvan a reencontrarse? Mire, yo voy a decir lo mismo que le dije a mis propios hijos, o sea, que eviten exposición innecesaria de riesgo. O sea, no se puede evitar todo, pero sí algo de exposición innecesaria uno puede evitar. Y eso sobre todo es, se diviertan, los jóvenes tienen que hacerlo, han hecho un gran esfuerzo, mucho más de lo que a veces los más grandes percibimos. Creo que los jóvenes han hecho un gran esfuerzo en esta pandemia, necesitan socializar un poco, pero pueden de alguna forma evitar exposiciones innecesarias de riesgo. Por ejemplo, evitar ir a lugares cerrados. Esa es es un axioma que no ha cambiado a lo largo de la pandemia. Entonces, si socializan, que lo hagan al aire libre. El riesgo nunca va a ser 0, sobre todo si están muy aglomerados, 0 no va a ser el riesgo, pero por lo menos usted lo baja. Y los últimos días antes de ir
a la casa que bajen, porque pasa que los jóvenes se van 7 días, 10 días, 15 días, después van a la casa con sus padres o retornan a su ciudad de natal, digamos, o donde están viviendo, y en esos días previos, sobre todo si van a socializar con personas adultos mayores o en algún inmunosuprimido en la familia, tienen que bajar un poco la socialización como una cosa preventiva. Y lo otro es que al mínimo síntoma tienen que aislarse y buscar hacerse un diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Lo último, ¿cómo vio esta nueva decisión del Ministerio de Salud Pública en cuanto a lo que tiene que ver con la flexibilización de la cuarentena para casos positivos, de reducirla en el tiempo, en los casos que tienen 3 dosis, ¿no? Y sobre todo cuando no tienen síntomas. Y por otro lado, lo que ya conocíamos de la semana pasada, ¿no? Los contactos que tienen tercera dosis tampoco tienen que, en ese caso, ni siquiera hacerse un test, a menos que tengan algún síntoma, ¿no? Pienso porque recién hablábamos con 2 sectores, con lo que tiene que ver con el turismo y con lo que tiene que ver con los residenciales, que de alguna forma, bueno, empiezan a ser los que de alguna manera empiezan a tener ese impacto por las bajas en la fuerza laboral, ¿no? Por las bajas en los equipos de atención, en el personal suficiente como para brindar un servicio. Sabino Montenegro decía recién desde los residenciales, bueno, estamos mirando, hay países que empiezan a decir, capaz que llega un momento que para brindar servicios básicos tenemos que empezar a hacer ir a trabajar a aquellos funcionarios que tienen un test positivo pero que son asintomáticos, por ejemplo, tratando de mantener la mayor distancia y el uso de tapaboca, por supuesto, y demás. ¿Cómo ve eso? No, a ver, yo fui parte del grupo que analizó estas nuevas recomendaciones, o sea que obviamente estoy de acuerdo. Está de acuerdo. Con lo que publicó el Ministerio. A ver, en un entorno de alta carga de casos, como está pasando y va a seguir pasando en las próximas semanas, existe la necesidad de hacer un enfoque distinto. Eso lo hemos aprendido. Es necesario adaptarse a los cambios de la pandemia. Uno no puede ser rígido siempre. Entonces, tiene que tomar decisiones basadas de alguna forma en el riesgo que uno cree que puedan tener las personas para seguir transmitiendo o no el virus. Entonces, bajar de 14 a 7 días en los que tienen 3 dosis es bastante seguro, porque sabemos que Omicron sobre todo infecta los primeros días, pero además quienes tienen 3 dosis logran liberarse del virus más rápidamente que el que no está vacunado o el que tiene menos dosis. Entonces, eso nos lleva a una cierta seguridad de levantar el aislamiento a los 7 días. Pero eso, hay 3 cosas importantes aquí. Para levantar el aislamiento a los 7 días, para los que tienen 3 dosis, tienen que haber ocurrido que los últimos 3, o sea, el día 5, 6 y 7, de su aislamiento, no tiene que tener ningún tipo de síntomas, ni fiebre ni síntomas respiratorios, sino el aislamiento no se puede levantar. Se levanta el aislamiento y la persona tiene que ser suficientemente consciente que alguna posibilidad de todavía ser transmisible después del día 7 existe, pero se ha asumido ese riesgo. ¿Qué le pedimos a la ciudadanía? Es que del día 7 al 14 se controlen los síntomas, porque también estamos viendo que algún paciente, luego de que se le van los síntomas, vuelven a tener síntomas nuevamente, ¿sí? Entonces, que se controlen los síntomas la siguiente semana y que use máscara y la use correctamente, y si puede evitar ir a lugares concurridos y evitar interaccionar con personas con más inmunodeficiencia o más añosos, también que lo hagan esos 7 días siguientes, ¿sí? Entonces, con eso se logra, digamos, una estrategia buena desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Y a las personas también, de alguna forma, las beneficia, porque no es lo mismo estar 7 días que estar 14 en aislamiento, ¿no? Doctor Julio Medina, infectólogo, profesor director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de la República. Muchísimas gracias, como siempre. Ha sido un gusto, muy amable. Que pase bien.